¿Qué tal? ¿Cómo estás, Johnny? Gran programa, ¿eh? Sí, está Federico Sturzenegger, ya está acá en los estudios, en instante vamos a hablar con él. ¿El Eh, padre de la criatura? el, el padre de la criatura, ¿eh? Así que va a tener que dar sus argumentos ahora. Sí. Claro. Eh, sí, salvo los artículos que paró la justicia, ¿no? Que no son menores, pero bueno, el resto está vigente y además me parece que diputado o lo patea para adelante o lo pone en el freezer, pero no se va a tratar. Lo que está claro es que Sturzenegger armó un lío bárbaro con ese decreto de señor y con esa ley ómnibus, ¿no? No, seguro. Por eso es muy importante la palabra de él. Es el padre de la criatura, así que va a hablar acá y bueno, y va a dar sus argumentos, ¿no? A 100 días, además del gobierno de Javier Milei. Yo no sé, Johnny, a vos, pero a mí me parece que ya van como 1000 días, no 100 días. Te cuento un diálogo de producción. Lo llamo ayer a César y digo, che, César, hoy hace 100 años que está Milei. Son 100 años más o menos todo lo que pasó. Sí, muy intenso. Y bueno, y yo creo que ahora se vienen también días muy intensos, ¿no? Porque bueno, está lo de la ley. Me parece que el gobierno un poco aprendió y está buscando, bueno, consensos mínimos para que cuando vaya la ley se apruebe. Sí. Sí, a ver. Sí, no, eso. Sí. El martes, esa foto abrazándose de espalda. Sí. Igual tienen cosas raras, ¿no? Porque buscan el acuerdo con los gobernadores, con todos los gobernadores, y hoy Guillermo Franco, el ministro del Interior, le dice a Kicillof que su impuesto inmobiliario es peor que la 125 y que va a poner al campo en pie de guerra. Kicillof le responde, la relación está pésima, o sea que esos votos no los tenés que contar. Pero necesita... Sí, pero necesita Johnny que le firme el pacto de mayo, del 25, como quiera llamarle, porque sin la firma del gobernador de Buenos Aires no es lo mismo. Sí, no, bueno, la forma de hacer política de Milei es rara, ¿viste? Por un lado avanza, después retrocede, después otros negocian, después él desautoriza. También está el tema de la gestión, que viste que le mete ruido, porque viste que no sé, debe estar batiendo récord de un presidente en 100 días, ¿cuántos echó? Sí, es verdad. Es récord absoluto. Sí. Esto es la última semana, ¿no? Pero si toma al ministro de Infraestructura. Sí. Y siguen las listas. Afuera. Afuera. Bueno, Johnny, un abrazo. Allá. Dale. Gracias. Gracias, Pero antes, un urgente. Obviamente estamos viendo lo que está pasando con la tormenta. Ahora ha amainado un poco, ha bajado un poco, pero hay preocupación por lo que puede pasar en los próximos minutos, Sí, ¿no? Marcelo, por tremendos vientos, ahora ya José Bianco nos va a contar, pero además lo que está dejando, ¿no? Calles inundadas, pueblos inundados y azotados por el temporal. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Bueno, lo primero y más importante, bien, estamos por suerte en la ciudad de Buenos Aires. El alerta bajó de rojo a amarillo, pero ojo, porque el que está alto es el alerta por vientos. Esa es a donde hay que prestar atención. A la alerta por viento fuerte, repito, naranja para buena parte del norte de la provincia de Buenos Aires, todo el AMBA. ¿Por qué digo esto? Porque va a crecer el mar argentino, va a crecer sobre todo el mar bonaerense, vamos a decir así. Las costas de Mar del Plata, por ejemplo, ya se decretó una alerta para mañana porque el viento fuerte del sur que va a llegar a la ciudad de Buenos Aires ahora, esta noche, en la medianoche, va a elevar el nivel del mar en la costa atlántica bonaerense y el nivel del Río de la Plata. Así que se prepare Quilmes, que se prepare San Fernando y la gente de Tigre, porque mañana en el amanecer y en el atardecer son los dos momentos donde el Río de la Plata va a estar alto, mientras que las tormentas siguen activando alertas rojos sobre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Agua para el campo, pero que llega en algunos casos hasta con granizo, con lo cual el drama de la lluvia se corre al norte y el drama del viento empieza esta noche. Claro, o sea que, digamos, acá ha parado de llover o Sí. hay probabilidad de que continúe, si no, el problema es el viento ahora. Sí, las dos cosas. Dejó de llover ahora, pero todavía queda una última línea más débil de tormentas que la que pasó en la tarde de hoy, que disparó los alertas rojos. ¿Por qué? Porque era lluvia que llegó a acumular 100 milímetros, pero que además iba a caer sobre un suelo que en algunos casos ya estaba con agua hasta la rodilla. José. Ahora bajó, pero todavía está en amarillo porque queda una última instancia de tormentas también para la medianoche de hoy. Su Sí. advertencia entonces para aquellos que viven en el conurbano bonaerense por la crecida del Río de la Plata y de arroyos y ríos de Claro. la provincia. Sí, porque el río cobra cierta... Lo que sucede es el viento empuja el agua sobre la costa de la provincia de Buenos Aires, sobre el mar. Pero ese mar también eleva su nivel y hace que el Río de la Plata no pueda salir hacia el mar. Lo levanta, acumula agua sobre el Río de la Plata, que en algunos lugares queda más alto que las zonas habitadas, que son bajas, en la zona de Quilmes particularmente. Y eso hace que el río ingrese hasta, hemos visto de lugares como Avellaneda, eso es con las grandes crecidas. Veremos si en la tarde de mañana llegamos a superar los 3 metros, que suele ser un valor crítico de altura del Río de la Plata para que estos fenómenos empiecen a darse. Así Sí. que no hay que bajar la guardia. José, vos, bueno, un especialista de esto, ustedes lo vinieron anticipando hace bastante tiempo, tanto la lluvia de la semana pasada como estas, ¿no? Lo que te quería preguntar, o sea, ¿cambió el clima en Buenos Aires, en la región metropolitana? O sea, ¿pasamos a un clima más tropical? ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto o esto es algo normal, que ocurre cada tanto y bueno, y hay que pasarla? Claro, a ver, varias cosas. Nosotros tenemos dentro del clima natural nuestro, habitual, tenemos periodos secos y periodos húmedos por momentos. Veníamos de 3 años de niña y tuvimos menos de un año de niño, que ya se quiere ir, ¿no? Sí. Y quiere darle paso de nuevo a la niña. Entonces esas variaciones han sido, desde que tomamos registros, alternadas, no siempre tan perfectas. Estamos dentro de uno de esos ciclos húmedos, con lo cual esa gran parte de esta lluvia se puede explicar por ese lado, por el lado del niño, que es el que estimula O sea, la no atmósfera. un cambio más... Sí, más pero cuando uno empieza a ver las cosas ya en un plazo mayor, como hay que estudiar el clima, empezamos a notar que esto de lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo, que las frecuencias entre 2 lluvias fuertes antes era de un determinado periodo y ese periodo se ha cortado, es decir, los fenómenos extremos se repiten con mayor José. frecuencia. Entonces es un poco y un poco. Se explica, pero también están aumentando las frecuencias de complicaciones. Sí, no, sale. No, porque te quería completar esta idea, porque ¿no sería hora de que todos, sobre todo los funcionarios, porque esto se inunda acá, en estas 2 semanas hubo 2 inundaciones problemáticas en el conurbano, pensar en obras ya previendo que las lluvias van a ser así de este tipo y no como antes? Bueno, hoy van a tener un programa largo para hablar de obras. El tema es que hoy visitamos a la gente del Servicio Meteorológico Nacional también y en ese caso se está pensando en achicar al Servicio Meteorológico Nacional. Por eso es importante tener en cuenta lo que es la prevención y lo importante que es justamente la prevención en lo que la economía se refiere, ¿no? A veces la prevención es muchísimo más barata que ir detrás. Lo mismo para las obras. Lo que pasa que las obras tienen que poner la plata a los políticos. Aunque Por lo pronto, José, lo que tendrán que hacer es
liberar las bocas de tormenta, Bueno. porque están tapadas en todos lados. Esas son cosas mínimas, ¿Por ¿no? qué la gente putea? No porque te crece un río, pero porque el agua no escurre, no se va por ningún lado. Sí, está todo tapado. Entonces lo que sucede es que cosas evitables, con mínimas acciones como vos decís, inclusive psicológicamente, gente ayudando a otros, no aparece. Tuvimos 15 días de alternancia de lluvias y no hemos cruzado mucha gente de las principales municipalidades, del conurbano bonaerense, Exacto. ayudando a otros, por lo menos no delante de la cámara, ojalá que siga En sucediendo. general, la ayuda es entre vecinos. Y mirá lo que pasó hoy, que fue un emblema, ¿no? Lo que pasó en Avellaneda. Vamos a verlo, esta vereda, hablando Paula Begnini. ¿Qué estoy haciendo? Esto estoy haciendo. La bicicleta que nos regalan Ferraresi. No queremos bicicleta. Tomá, Ferraresi, ahí tenés No la queremos bicicleta. ni que le regalen mochilas truchas Son a los unos chicos. caraduras. Que nada, no que todo hace 3 semanas que estamos inundados. Bronca de la gente, Es ¿no? que el agua no se va, Marcelo, es desesperante, porque no se va a ningún lado. ¿Y por qué no se va a ningún lado? Porque está todo tapado, no hay manera que el Seguro, agua no. salga. Y ¿sabés qué pasa? Y José, vos lo marcabas bien. Primero, esto era previsible. La semana pasada ustedes lo anticiparon una semana antes. Lo de esta semana lo anticiparon, creo que jueves o viernes lo venían anticipando. No hay ni siquiera una cuestión de contención. O sea, hoy TN recorrió innumerables lugares, digamos, y yo creo que de distinto signo político, y en muchos lugares no encontrás ni nadie de la municipalidad que diga, che, la cinta, vos viste que la cinta, cuando La ponen pasan los autos y arman ola, la cinta para que no pasen los autos lo ponen los vecinos. Sí, están totalmente... A ver, esto era previsible. Sí. Era previsible ahora. Fue previsible durante el gobierno de Fernández, el de Macri, el de Cristina, el de Néstor, el de la Alianza, el de Menem y el de Alfonsín. La gente putea porque hace 40 años que no tienen obras para que el agua no quede estancada. No, seguro. Y ahora, entonces, el gran peligro ahora es el tema del viento. Sí, para adelante quedan algunas tormentas muy aisladas, por eso decayó el nivel de la alerta a amarillo, que de todas maneras merece respeto. Y atentos porque una ciudad, después de tantos días con lluvias infiltrándose en el suelo y tanta cantidad de árboles, algunos grandes, es un peligro. Repito, esa seguidilla, lluvia, suelos humedecidos, las raíces flojas y una noche de viento como la que tenemos, así que desaconsejado dejar cosas en los balcones y recontra desaconsejado dejar autos debajo de los árboles porque pueden caer en una noche con vientos de 60, 70 o 80 kilómetros por hora como tenemos. José, vamos a estar molestándote durante toda la emisión de Dos Voces, porque bueno, es una de las grandes preocupaciones de la gente. Obviamente, bueno, es así, está complicado y sobre todo la falta de contención de las intendencias, también del gobierno nacional, que no habló nada. Por eso te digo, no, acá no es una cuestión de signo político, si es peronista, libertario. No, está bien, la principal responsabilidad de los intendentes. Pero no obvio. te dicen que, como dijiste vos, no te dice el gobierno nacional qué van a hacer ahora. Claro, y el tema de las obras, ¿no? Bueno, vamos a hablar. Además, estamos festejando los 100 días de. Que yo digo los 100 años. ¿no? 100 poder decir Te tranquilamente. lo juro que 1000 fue días. serio. ¿Cómo ¿Cómo está, Federico? Buenas noches. Gracias ¿Cómo andan? por venir. Gracias, porque esta vez sí que rompe el silencio en serio Sturzenegger. Una cosita antes de entrar en todo el tema. Esta gente está pidiendo obra. ¿No hay plata para obras públicas? Bueno, creo que vos lo dijiste, ¿no? Que la responsabilidad de las obras hídricas es responsabilidad de los intendentes. La ciudad de Buenos Aires también se inundaba. El arroyo Maldonado. También se inundó. Bajo Grano. No está grande porque se inundó en varios lugares. Pero bueno, es digamos una responsabilidad de los intendentes. Me parece que el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de las cosas que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias y los intendentes las cosas que tienen que ver con Te eso. queríamos mostrar, Federico, vamos a mostrar lo del cumpleaños. Ahí está. Ahí No sé si los 100 días. invitaron a la fiesta esta de cumpleaños. Parece la última cena, pero no, es el cumpleaños de los 100 días de... ¿Qué evaluación haces de los primeros 100 días de Milei? Bueno, creo que es cierto lo que decís, que parece mucho más de 100 días por todo lo que pasó, pero yo diría primordialmente porque Javier está peleando 3 batallas en 3 planos diferentes, ¿no? Sí. El primer plano es el plano cultural.
el del relato, el del discurso, ¿no? O sea, es cambiar un país que durante 20 años escuchó que el Estado era la solución para todos los problemas, a un relato donde lo que se dice es que el Estado puede ser el causante de tus problemas y que la solución es la libertad. Entonces me parece que ese es un elemento que ese debate cultural creo que lo hemos visto, por ejemplo, en la ley ómnibus, porque la ley ómnibus, ustedes vieron que abarcó una gran cantidad de temas. Sí. No hay temas tabús en Argentina más. Y es muy interesante, te voy a dar un ejemplo puntual que me parece que ilustra. Dentro de los temas que trató la ley ómnibus había todo un capítulo sobre la parte cultural, las instituciones de la cultura. Gran lío eso. Gran lío, gran lío. Nosotros pensamos que el kirchnerismo ha hecho una colonización de la cultura con los recursos y cuando el Estado interviene en la cultura y lo coloniza, lo transforma en propaganda. O sea, en realidad mata a la cultura. Pero quiero hacer el comentario sobre una institución puntualmente que es el Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes es una institución que gasta $1 millón al año. O sea que dentro del conjunto del presupuesto no es una cosa relevante. Entonces, ¿por qué plantea Javier? Nosotros en la primera versión planteamos cerrar ese instituto. ¿Por qué? Porque ese instituto se financia con un impuesto que pagan los que usan la cultura. Los que van al teatro, los que van al cine, le dan dinero a este instituto. Este instituto con ese dinero, ¿qué tiene que hacer? Subsidiar a la cultura. Pero en hacer eso gasta el 70% del dinero. Es decir, cobra 100 y devuelve 30. Entonces, quizás cualquier gobierno hubiera dicho, ¿por qué se arma tanto lío? Vos lo dijiste, Marcelo, por una cosa tan chiquita. Sí. Y Javier dice, no es si es 1 millón, es 10 millones, o 100 millones, o 500 millones. Es el concepto. Pero, nosotros no podemos tener un Estado que en realidad usa los recursos de la gente para alimentarse a sí mismo. O sea, vos decís, la cultura está colonizada por el kirchnerismo. Mirta Legrand no es kirchnerista, y viste que protestó por los recortes del Inca, el cierre. Sí, todos los actores, creo que la mayoría no quiere saber nada con el cierre del Inca. No, digo, lo que digo es... Parece que ustedes estuvieran en contra de la cultura. No, bueno, yo creo que lo que está en contra es cuando uno usa recursos del Estado para que la cultura diga lo que uno quiere que diga. Eso me parece que es muy malo para la cultura. Pero entonces, ese es un plano, el plano de las ideas y del debate. El segundo plano me parece del cual voy a decir una sola cosa, que es la macro. ¿Okay? Sí. Eso ya lo invitarás a Luis, sí. a los actores. No voy a contestar. Pero sí te voy a decir una cosa de la macro. Es que la obsesión que tiene el presidente con el superávit fiscal es algo que yo no he visto, no es muy común. Los logros que está logrando en ese sentido tampoco son comunes, porque una situación de un déficit heredado muy grande, enero y febrero obtiene un superávit fiscal. Y yo diría que no hay absolutamente ningún economista que no coincida con el hecho de que si la situación fiscal se resuelve y el gobierno logra consolidar un superávit fiscal, eventualmente se resuelve el problema de la inflación, se resuelve el problema del crecimiento, porque una vez que vos sacás al Estado de ese precipicio permanente del financiamiento y la falta de recursos, baja el riesgo país. O sea, el riesgo país bajó de 2.400 puntos, hoy perforó los 1.500 puntos. No hay ninguna experiencia en la historia argentina donde el riesgo país no baje mucho y la economía no se recupere. Ahora, pero ¿a qué costo, Sturzenegger? ¿Por qué están haciendo esto? Porque miremos cómo está la gente, los índices de pobreza, indigencia, cómo está la clase media. Hoy la Iglesia, ya el Papa le manifestó a Milei su preocupación por la situación social. El lunes el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, dijo lo mismo. Y hoy la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado sacó un durísimo documento que la Iglesia se encargó de hacerlo conocer, que dice que hay un enorme grado de insensibilidad social en las medidas de ajuste y que están provocando un clima de fractura social. Bueno, a mí me parece que eso está, digamos, obviamente la situación es, o sea, no la vamos a minimizar la situación. Venimos de un país que hace 20 años que no crece, hace 50 años que no crece, donde el gobierno anterior dejó una situación en lo macroeconómico complicadísima. Pero yo me gustaría plantearte me parece que está mal pensado como se está planteando, que es esta idea del ajuste. ¿Okay? Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Suponete que es un gobierno que de repente gasta más plata. Va a gastar 9.000 millones de pesos para crear el Instituto de la Agricultura Familiar. ¿Okay? ¿Quién paga esos 9.000 millones? La gente. La gente. Sí. Entonces, ¿qué es el ajuste? El ajuste es cuando vos bajás eso y entonces no le tenés que cobrar a la gente esos 9.000 millones, o es cuando lo creás a eso y entonces le tenés que cobrar a la gente. Yo creo que la gente entiende, y lo dijo Marcelo, la gente entiende por ajuste que no le alcanza plata para vivir.
que los sueldos se licuaron y las jubilaciones, que todo sale muchísima plata, que aumentaron las prepagas, los combustibles, que usted va a comprar algo y no sabe los precios y que por más plata que tenga no le alcanza para nada. Bueno, porque venimos Eso es el ajuste para la gente. Bueno, venimos de 20 años donde el Estado se ha apropiado cada vez más de recursos de la gente y creo que lo que empieza a transitar este camino el presidente es de un Estado que le va a cobrar menos a la gente, entonces le va a poder devolver recursos y con una recuperación económica, digamos, esa situación se va a revertir. O sea, esto no se va a revertir de un mes para el otro, sino entrando Argentina en un proceso de crecimiento sostenido. Eso está clarísimo. Ese es el segundo plano. Sí. La cultura es el primero, la macro es el segundo. Yo digo, teniendo, el tercero cuál es, pero digo, teniendo superávit fiscal sostenido, yo creo que la macro entra en un proceso de corrección muy rápido. Y creo que esos dos planos, creo que el presidente está avanzando muy bien. El tercer plano es el más difícil, que es el plano de la lucha contra la casta. Sí. El presidente habla del modelo empobrecedor de la casta, porque ¿qué es el modelo de la casta? El modelo de la casta es un modelo donde hay intereses en la sociedad que apropian recursos del resto de la sociedad. Entonces los sindicalistas apropian recursos, los empresarios consiguen su protección, consiguen su economía cerrada, etc. Este es un modelo que se creó a fines de los años 60, para mí lo creó Onganía. Onganía hablaba del concepto de la comunidad organizada, con un control total del Estado sobre la actividad, una matriz totalmente autoritaria, que creo que le hizo el kirchnerismo también tiene esa matriz autoritaria, entonces de alguna manera potenció ese concepto. Y en esos 50 años Argentina dejó de crecer, o sea, Argentina prácticamente no ha tenido crecimiento económico. Entonces, yo a veces digo que Argentina, aunque en la superficie parece un país muy inestable, en sus fundamentos es un país muy estable. Entonces la gente que invitan acá al programa, años tras años, décadas tras años, diría, son siempre los mismos, ¿ok? Entonces, digamos, tenés una estructura abajo que está muy sólida. Entonces, lo que Javier dice es, bueno, si Argentina quiere ser un país que se integra al mundo, si quiere ser un país moderno, si quiere ser un país vital, de alguna manera esas estructuras se tienen de alguna manera que quebrar. Y un poco la idea, tanto de estas propuestas legislativas que planteó Javier, tenían un poco que ver con eso, que es empezar a quebrar esa estructura. Y digamos, lo que pasa, bueno, que todo eso tiene que pasar por el Parlamento. Las negociaciones anduvieron mal. ¿Ustedes consideran que fracasó el DNU y la ley ómnibus al no pasar por el Parlamento? Bueno, a ver, el DNU es, como vos creo que lo dijiste al comienzo, lo estaban hablando con Viale, está vigente, excepto el capítulo laboral, porque claro, porque estas corporaciones medio se defienden, ¿no? Entonces, pero diría que el DNU tiene cosas muy interesantes que van a generar cambios muy importantes, que están generando cambios muy importantes, están vigentes. Bueno, quizás uno que es absolutamente evidente es lo que pasó con la ley de alquileres, y lo que pasó con los alquileres que bajaron, de repente se revitalizó. ¿Qué bajó? Porque el que paga un alquiler está enloquecido. Bajó en términos reales, en valores reales bajó. Reguló la prepaga y superaumentaron. No, está bien, pero no o sea, digamos, tampoco confundas el hecho de que veníamos con las prepagas con los precios muy pisados, en un momento de alta inflación esos precios se reacomodan, ¿no? Entonces el mercado de lo comercial que se desregula, digamos, una serie de iniciativas. Por ejemplo, hablando del mercado de lo comercial, dentro de muy poco se va a permitir que todas las ciudades argentinas estén conectadas por vuelos. No digo las grandes ciudades, digo Venado Tuerto, digo General Hacha, digo Tandil, porque se va a permitir, digamos, en este proceso de regulación del mercado aéreo, que haya aerolíneas con aviones más pequeños que estén transportando gente. Pero digamos, el hecho de que no pasa el filtro de diputados, ¿es un fracaso? ¿O ustedes consideran que es imposible negociar con aquellos sectores a los cuales le van a quitar privilegios? Bueno, ciertamente esa es una batalla que es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que hablando específicamente del DNU puntualmente, ¿no? Esto te lo digo no como economista o como ciudadano, es como muy extraño, ¿no? Primero que el Congreso fue el que aprobó la ley de los DNU. Fue el propio Congreso. Digo, a veces uno piensa que al Congreso le gustan los DNU porque pasaron una ley que hace muy sólidos los DNU, porque las dos cámaras lo tienen que rechazar, ¿no? Que fue en la época de Kirchner que esto les facilitaba. Y después vos tenés, ¿cuántos DNUs, digamos, que han pasado por el Congreso y el Congreso no ha dicho nada? O sea, Alberto Fernández hizo DNUs que modificó el Código Civil y Comercial, que nos encerró 1 año y medio, que cambió la ley de sociedades, que cambió el régimen laboral.
No, pero usted tiene razón en eso, pero Entonces, nunca hubo un super DNU como este. bueno, que hizo. lo que pasa es que yo creo que lo que está mostrando esto es que en realidad lo que hay, digamos, problemas es con el contenido del DNU. ¿Ok? Entonces, como se dice, es difícil, porque yo te digo, si el DNU, por ejemplo, quiere eliminar los registros automotores, bueno, si vos tenés diputados que tienen 4 registros automotores, sí se van a poner un poco nerviosos, ¿no? Con eso. Ahora, Si igual- vos pones en el DNU que la gente va a tener que dar su consentimiento explícito para que le saquen un cacho de su sueldo. Bueno, obviamente alguien se va a poner muy nervioso porque alguien cobraba eso. Si vos ponés que, digamos, la gente va a ser libre para elegir su prestador médico, y bueno, el que antes te tenía agarrado va a estar un poco nervioso, ¿no? Entonces, Pero ahora entonces no fue un error hacer un DNU de 300 ¿cuántos artículos? 336, 366, no me Bueno, acuerdo. ¿Y pero... una ley de 665? O sea, pues No, a ver, primero... tiene 1000 enemigos, digamos. Para... No, pero es que pero de Un eso error se trata. político, me Pero de refiero. eso se trata, de eso te trata. Vuelvo al ejemplo que yo te daba del Fondo Nacional de las Artes. Entonces, no es que vamos a, digamos, hay que plantearle a la sociedad, a Javier lo votaron para plantear exactamente esta batalla. Por eso después la política te lo rechaza y después se sorprende la política porque en realidad la popularidad de Javier aumenta porque la gente lo votó a él para impulsar estos cambios, ¿no? Sí, la gente, eso es interesante lo que usted dice, porque las encuestas de Sturzenegger, ¿qué es lo que dicen? Gente humilde, gente que votó a Milei. Lo banca Milei, sabe de esta medida, pero también están esperando que Milei le dé una respuesta, ¿no? No, por ¿Lo ve? supuesto, pero ¿cuánto van? 100 días, más allá que parezcan días. un poco más, ¿no? Pero, digamos, el sistema se defiende muchísimo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que para mí es increíble. ¿Te acordás que en el DNU había 2 artículos que tenía que ver con las sociedades del fútbol pudiendo Sí, tomar otra forma societaria, ¿ok? Que es bastante interesante, hay como mucho interés. Eso Hay- no tenía ni necesidad ni urgencia. Bueno, no te creas. No Eso te lo creas. hicieron para quedar bien con Macri. No te creas, porque si vos tenés, yo te diría que por ahí es una de las áreas de la economía donde más rápido pueden llegar las inversiones. Pero fíjate qué loco esto. Eso tuvo una cautelar en la justicia. Pero ¿qué dice el DNU? El DNU dice que vos, si querés, podés elegir. O sea, vos, ¿para Y qué, no obliga, ¿para qué no vas a una obliga. cautelar? Decir, mira, esto me va a generar un daño, pero y cuida, pero es que protegeme. Tapia, No, pero, que tiene- pero entendemos la locura de lo que estamos hablando. Estamos diciendo, vos puedes elegir y un juez dictaminó una cautelar para que no puedas elegir, como que te ibas a hacer daño vos mismo. Digo, para que se entienda la fortaleza con la cual estos status quo se defienden. Te doy otro ejemplo. Los farmacéuticos presentaron una cautelar, dijeron que el DNU los afectaba. ¿Se acuerdan que el DNU tenía una parte De la- que son de la red- la- No, tenés lo de las recetas electrónicas, pero en farmacias lo que tenías es que los productos de venta libre se pueden vender fuera de la farmacia. ¿Ok? Estaba una batalla de siempre. Entonces Javier no tuvo ningún problema, dijo claramente, ¿en quién está pensando uno? Uno está pensando en un kiosco que está al lado de una farmacia en la ciudad de Buenos Aires que le compite. No es tan relevante, uno va a un lugar, va al otro, compra. Pero en el interior, nosotros tenemos gente que la farmacia la tiene a 30 kilómetros. Y si le tiene que comprar el ibuprofeno al hijo o a la hija, no queremos que haga 60 kilómetros pagando un dinero que no tiene. Entonces, ¿por qué estos grupos básicamente van a la justicia, dicen esto es inconstitucional? ¿Qué es lo que es inconstitucional? Inconstitucional en todo caso es no dejar al otro vender. Sí, pero ojo, Sturzenegger, que ustedes se pusieron en contra con el DNU, a sectores de la oposición que pueden ser aliados, que también dijeron que no, radicales, peronistas. Sí, pues que el dijeron, gran no, argumento todos, del no DNU, todos, no hay todos. muchos que dicen, bueno, si esto lo mandan por ley, posiblemente se apruebe. Lo mandaron por DNU, esto es anticonstitucional, porque el gran argumento del Senado de todos... Pero yo creo era que no, vuelvo. anticonstitucional. Si hubo 1000 DNUs que lesionaban los derechos constitucionales de una manera muy tremenda. El Congreso no dijo nada. El tema del planteo de que el DNU es inconstitucional, se lo dejo a los abogados, pero como ciudadano te digo, acá lo que molesta es el contenido. del DNU. contenido. Es el contenido, obviamente, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién es más fácil? Vos sos un asesor, no te es un Sí. cargo. Sí. Asesor estrella, esto es lo que dicen, Sí, ¿no? bueno, ese es el ideólogo, ¿no? Es el papá Gracias. del DNU. Un ayudante. ¿Qué es más fácil trabajar, con Macri o con Milei? ¿Quién tiene más Bueno, convicciones? es muy diferente la relación, porque yo con Macri era presidente del Banco Central, y esa es una relación, en cierto sentido, que uno busca que sea distante, ¿no? En la medida de lo posible, porque el Banco Central tiene que ser lo más independiente posible.
Y esto acá es una relación de trabajo más, si se quiere, más directa, ¿no? No se cierra el central. Yo de lo macro no te voy a decir nada. ¿Y cómo sigue ahora? O sea, el DNU, ¿puede ser que haya mini DNU? O sea, que No, el DNU está vigente, ¿no? Entonces, digamos, me parece que sería absolutamente prematuro siquiera decir nada de un... Yo diría que en el DNU lo que es más interesante es en realidad ir avanzando hacia las realidades conducentes. Por ejemplo, el DNU tiene una parte que es transformar a las sociedades del Estado en sociedades anónimas. Entonces, como que hay que avanzar, lo que les hablaba de las desregulación del mercado de lo comercial. Entonces, el DNU tiene que seguir avanzando su camino. Está vigente, obviamente está el capítulo laboral, que es una parte muy central, que está, digamos, la Corte Suprema tendrá que expedirse sobre eso, está en la Corte Suprema. Después está la ley Bases, que me parece que ha tenido una reformulación. ¿Cómo van a hacer para convencer a los gobernadores que le aprueben la ley base antes del 25 de mayo? Bueno, porque la ley Bases tiene un componente fiscal y pensá que el componente fiscal también es en beneficio de los gobernadores. No, o sea, acordate, fíjate, yo creo que un poco pero lo que... Yo te digo un poco los motivos por los cuales la ley ómnibus en algún sentido... la ley ómnibus en algún sentido, digamos, no prosperó en su momento, era porque todas las cosas que tenían que ver con lo fiscal, donde se compartían los recursos con las provincias, se daban los votos. Pero escuchó lo que dijo Marcelo, va a perjuicio de la clase media. Pero las cosas que tenían que ver con digamos, mejorar la situación fiscal del gobierno nacional, eso no estaban los votos, ¿no? Entonces yo creo que para mejorar la clase media y bajarle la carga tributaria a la gente, lo que vos tenés que hacer a la postre es bajar el gasto público. Entonces la única manera real de que Argentina tenga menos impuestos de los legislados y del impuesto inflacionario bajando el gasto público. Y creo que en eso, Javier, no hay un presidente que tenga un mayor compromiso. A la ganancia de cuarta categoría, ¿no? No, lo que pasa es que es todo un sistema, ¿no? El sistema, a ver, recordemos, lo que hizo Massa bajando el impuesto a las ganancias fue terrible, porque él le bajó un impuesto que pagaba, digamos, de la mitad para arriba de la población para aumentar el impuesto inflacionario 200%, que lo pagan los más pobres, ¿no? Entonces lo que digo es, no nos engañemos de pensar que vos podés tener un gasto público si no tenés el financiamiento. Si no lo querés financiar con el impuesto a las ganancias, lo vas a pagar con el impuesto inflacionario, que es un impuesto muchísimo peor. U otro impuesto. Otro impuesto, ¿no? Entonces tenemos una estructura tributaria lógica, tenemos que tener un superávit fiscal, porque eso es lo que le va a dar crecimiento y sostenibilidad, y tenemos que bajar el gasto público. Eso es lo que va a hacer que la carga tributaria total... ¿Va a haber reducción de personal dentro de...? Bueno, yo creo que lo estamos viendo todos los días. Por eso digo... El personal estatal, ¿no? Sí, pero creo que lo estás viendo en los diarios todos los días, ¿no? O sea, todos los días se cierra un instituto. Y entonces esas son las cosas que eventualmente te van a permitir tener un Estado más liviano. Se puso como objetivo el presidente cuando hizo la convocatoria al Pacto de Mayo de que el gasto público tendría que volver a su valor histórico del 25%, que lo tuvimos por décadas antes que llegara el kirchnerismo, y eso va a permitir una estructura a su vez tributaria mucho más liviana. Ahora, para la lo gente. que pasa, Federico, es que tal repartición, ahí hay gente de carne y hueso que deja de tener empleo. Claro. O sea, y es un... También yo entiendo decir, bueno, acá el objetivo del superávit, esto va a generar una baja de la inflación y un beneficio para la sociedad, ¿no? Pero eso tarda un tiempo y el que pierde empleo, pierde empleo ahora, ¿no? Volvemos a lo mismo. Como todo se paga. Entonces, ese puesto alguien lo está pagando. Entonces, por eso digo, cuando vamos al tema, vos decías, Ricardo, el tema del ajuste. Cuando yo aumento el gasto público, ajusto a la gente y beneficio ¿a quién? A la estructura del Estado, a los que están en el Estado, ¿ok? Sí. Entonces yo digo, el ajuste es cuando aumento el gasto público, el ajuste de la gente. Entonces la gente se cansó de eso y dijo, no, acá es que ajuste esto, que caiga el Estado para yo poder devolverme la plata que es mía. Saca la gente. El problema es que no hay trabajo, digamos, las empresas que lo que hacen, no saben lo que va a pasar, achican sus estructuras, bajan los costos, no se vende. Yo creo que la gente está con mucha... Se dio cuenta que el sistema anterior no funcionaba. El sistema anterior fue 50 años de decadencia para Argentina. Cuando Onganía armó este sistema de la comunidad organizada, la pobreza en Argentina era 5%.
Hoy la pobreza en Argentina supera holgadamente el 50% y la gente dijo, no quiero más este sistema. Entonces este sistema hay que cambiarlo y eso es lo que el presidente Javier Milei está encarando. El gobierno mismo lo dice, vienen 2 meses muy difíciles, marzo, abril, mayo, por lo menos hasta el 25 de mayo, que creo que es el plazo. ¿Milei tiene uña para guitarrero, para bancarse la que viene? Mira, la verdad que me parece que es una persona con una valentía extraordinaria, con una capacidad de comunicarse con la gente, me parece extraordinaria, y donde su programa de gobierno va a seguir incólume, porque el objetivo del superávit fiscal, que te digo, dentro de 6 meses, cuando lo estemos mirando en perspectiva, se van a ver los beneficios de una manera muy visible. Y la agenda de regulación, eso también te lo quería comentar. Bueno, es cierto que hay algo que vos hacés a nivel de las leyes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando él decidió retirar la ley de bases, dijimos, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué podemos hacer? Pero no a nivel de las leyes, sino a nivel de los decretos o los reglamentos. Entonces, más o menos un 30, 40% de la ley vos la podías, digamos, es mejor tenerlo en la ley, ¿correcto? Porque le da más seguridad jurídica. Sí. Pero no quiere decir que ese programa de desregulación no pueda avanzar en otro plano, que es el de los decretos y el de las reglamentaciones. Ojalá dentro de 6 meses estemos acá y usted diga, mirá la gente cómo está, tiene plata. Ojalá, es lo que decíamos todos. Yo creo que sí, eso sí. Por ahora, bueno, los jubilados, todo eso lo están pasando mal, ¿no? Bueno, pero los jubilados, el gobierno planteó una fórmula previsional que hubiera permitido un aumento más grande en marzo y un aumento por inflación en abril. Y el Congreso le dijo que no. ¿Y ahora? Bueno, ahora será parte de la negociación en la nueva ley bases, pero esto hay que dejarlo muy en claro, ¿eh? Que el gobierno ofreció que darle un extra. No, cómodo eso. Pero el gobierno lo ofreció en la ley bases. Dice, de paso licúo y bajo el gasto. Pero, Marcelo, te estoy diciendo que en la ley bases el gobierno había ofrecido un cambio en la fórmula para aumentar las jubilaciones más que lo que es la fórmula de Alberto Fernández en marzo y empezar a abril indexar de manera mensual. Y el Congreso dijo que no. Entonces ahora y nosotros dijimos, si no se acepta esta fórmula, este cambio de fórmula, la de Alberto Fernández lo va a seguir dañando y esto hay que cambiarlo inmediatamente. Bueno, y 100 días de, ¿cómo lo califican? Una calificación. No, yo creo que digamos... De 1 a 10, a ver cuánto le pongo. Yo le pongo profesor universitario, yo le pongo una nota altísima. 10 por la valentía, por la fuerza, por el empuje, por la consistencia, por ese intento de jugar por lo que él verdaderamente cree que es mejor para Argentina, ¿no? Gracias. Gracias por estar acá. Bueno, ahí tenemos el cumpleaños, ¿viste? Es como la última cena, ¿no? Más o menos. No, tratemos de que no sea la última. No bueno. Está Sturzenegger, ¿no? Como es el invitado. Falta con el saco sacó la foto, Sturzenegger. Sí. Nos olvidamos de ponerlo. Bueno, ahí están. La verdad, como anunció el decreto que estaba con el saco. Ahí estamos lo estamos viendo. Están todos, ¿no? Está todo el gabinete, que están todos alineados con las medidas de Javier Milei. Vamos a ver, ¿cambiará? Sí, después tenemos una bomba, ¿eh? Atención, una bomba, no te la pierdas cuando termine el programa. Si me va a cambiar, vos se lo planteas a Sturzenegger. Ok. ¿Va a cambiar Milei la forma de gobernar? ¿O es simplemente para lograr el pacto de mayo? Bueno, ahora, por la información que tengo, Franco y Pose, que está ahí, están abriendo una negociación. Pero viste que el gobierno negocia, pues sale Milei y dice, tira una bomba. Está bueno eso que decís, porque ¿sabés lo que me contaron algunos gobernadores? Que le plantean a Franco y a Caputo y a Pose, pero lo que negociamos con ustedes o negociamos con vos, ¿lo va a apoyar Milei? Porque después negociamos una cosa y sale Milei y tira todo por la ventana. En instantes hablamos con el papá de la criatura. Sí. Ahora vamos a hablar con el ex amigo de la criatura. ¿Ex amigo? Ex amigo, Diego Giacomini. Y hoy te digo, es el economista que más lo critica. Epa. Porque todos los economistas, viste, no, bueno, veremos, ahí está. Dicen que no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿no? Parece, ahí vamos a hablar. Es muy filoso, ¿eh? Muy filoso, no te la pierdas, ¿eh? Pero ahora hay noticias urgentes del tema
del temporal, de la situación climatológica. Está José. José, lo último. Bueno, lo último, las tormentas están siendo severas sobre Entre Ríos, sobre ahora Santiago del Estero y Santa Fe, se alejan un poco de Córdoba, hay alertas rojas y van a ir apareciendo con el correr de las horas las complicaciones, por ejemplo, que una hora atrás presentó la ciudad de Gualeguaychú, en donde hasta inclusive se han volado portones de locales que no soportaron la fuerza del agua. Así está Concordia ahora, con actividad eléctrica continua también, el granizo que pasa a ser lo más destacado para los del sudeste de Santiago del Estero. El frente frío avanza hacia el litoral y deja cierta calma del lado del AMBA, pero ojo, porque el viento frío es el que ahora va a dejarnos en alerta naranja durante la noche de hoy. Te vas a dormir, no dejes nada en los balcones, no dejes nada que se pueda volar porque las ráfagas van a superar los 60 o 70 kilómetros por hora. Pero bueno, lo del viento lo aclaraste, pero también aclaremos a la gente que el agua no se va a ir. No, porque crece el río. Sobre todo en las zonas como Berizo, Punta Lara, Quilmes, inicialmente en el sur, en la madrugada el río empezará a responder a este viento fuerte del sur y en el amanecer el norte de la zona del delta, a eso de las 6, 7 de la mañana estará crecido y durante buena parte de la mañana. Y el segundo pico, ese bajo alerta oficial, es el que en las 6 de la tarde otra vez va a complicar las zonas costeras del Río de la Plata con una segunda crecida para el río. O sea, el peligro ahora está ahí, está focalizado en la... El viento para la ciudad, que es enemigo de los árboles, y en las ciudades sobre todo, y aquellos que no están bien de salud, los árboles que pueden ceder ante la fuerza del viento, y el Río de la Plata son los dos factores a tener en cuenta. Está bueno, esperemos que las autoridades tomen nota de lo que está diciendo, ¿viste? Porque siempre llegamos un poquito tarde. Sí, a cortar el árbol una vez que se cayó. Yo entiendo que el tema de, bueno, son temporales muy fuertes, pero bueno, armar una cosa de prevención, mínimo, ¿no? Sí. Y de colaboración, de contención. Hubo lluvia de 30 minutos en algunos casos, tampoco tan copiosa, ¿no? Lo peor que le puede pasar a esta gente es que nadie se le acerque y le diga, ¿qué necesita? Porque se acercan los vecinos. Pero la ayuda la dieron los vecinos hoy. Sí. Yo creo que la imagen esa de Avellaneda, del señor tirando la bicicleta, y la imagen de los vecinos poniendo la cinta, ¿viste? Como para que no hagan olas y no se inunden más. Es más claro que eso, es imposible, ¿no? De la ausencia de... Bueno, José, seguimos... Dale, lo seguimos de cerca. Seguimos en la alerta con vos, dale. Bueno, estuvimos con el papá de la criatura. ¿Y es que vos me decís que es un amigo que ya no es amigo? Bueno, no sé si es amigo o no, me parece que opina totalmente distinto, ¿no? El ex amigo de la criatura, ¿no? Diego Giacomini. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bien. Vos eras muy amigo de... Sí, muy amigo de Javier. Es más, recién lo estaba mirando a Sturzenegger hablar y recordé cuántas veces estuvimos los tres en la presidencia del Banco Central. Yo particularmente criticándole su política monetaria. Sí. De hecho, le llevé una presentación de 40... filiminas que le dije que si hacía inflation targeting iba a hacer que Macri se fuera con más inflación de la que entraba, porque ninguna de las 9 condiciones que necesita el inflation targeting para poder ser exitoso estaban dadas en ese momento, final del 2015, principio del 2016 en Argentina. El que no me cree, vaya a mirar el libro Maquinita Infleta de Valuta que publicamos con Javier, que es el segundo de nuestros 4 libros juntos. El apéndice número 1 es toda la presentación que le llevé a Fede. ¿Y Javier Milei qué posición tenía en ese momento? Que era crítico. Javier Milei... Creo que ahí se forjó una relación, ¿no? Javier Milei siempre fue mucho más condescendiente con Federico, con quien yo lo saludé recién cuando entré. Yo me llevo muy bien, de hecho he interactuado... No, yo digo una cosa, uno puede estar de acuerdo o no con Federico Sturzenegger, pero tiene mucha honestidad intelectual. Dice las cosas que piensa. Es más, lo voy a decir al aire. Sí. Estando un 95% en desacuerdo con todas sus ideas técnicas, es el único político que me hizo pensar. O sea, en las repreguntas, en las cosas que me planteaba, a partir de yo estando de desacuerdo, pero con la formación que tiene. Conozco un montón de políticos. En su mayoría son todos unos soquetes. ¿Y qué está mal de lo que hizo él con el DNU, con la ley de base, la ley, a ver, superley?
Primero, hay cosas mucho más importantes que qué hizo bien o qué hizo mal. Primero, gasto público. El gasto público desde 1983 a la fecha, ¿cómo hay que medir el gasto público? La gente no lo sabe. Hay que sumar nación, más provincias, más municipios. Correcto, sí. Hoy Nación gasta 23 puntos del PBI. Provincias gasta 16 y municipios gasta 3. Eso da 42% del PBI. ¿Eso qué quiere decir? Cuenta redonda, 55% gasta Nación, 45% provincias y municipios, casi todo municipio. ¿Por qué digo esto? Porque en la serie histórica desde 1983, cuando vuelve la democracia a Argentina, a la fecha, nunca jamás tuvo 25%. Cuando vos sumás las tres cosas... Esto que pide Milei ahora. Claro, el PIS... Y yo quiero... Es irreal. A ver, yo quiero que sea más bajo que 25. No importa, pero estoy hablando... No importa qué quiero yo. Claro, yo estoy hablando de números, hechos fácticos. El punto más bajo de toda la historia es el 83 con 26,5% del PBI. En la década del 90, cuando sumás las tres cosas, cerró en el 99 en 34 y promedió entre 31 y 33 según el PBI, según el gasto de cada año. Ahora bien, ¿en qué gastan los gobernadores? Los gobernadores gastan, punto número 1, seguridad. O sea, los patrulleros, las motos, los policías y la comisaría lo pagan los gobernadores. Justicia. Los jueces, los secretarios de juzgado, los juzgados los pagan los gobernadores. La salud, los hospitales, los médicos, las enfermeras los pagan los gobernadores. La educación, los colegios, los maestros los pagan los gobernadores. ¿Qué quiero decir? ¿Que está a favor de los gobernadores? No, yo no, nunca. Esos sátrapas lo quiero bien lejos. Pero quiero decir esto. Y además, es mentira que Nación paga todas las jubilaciones. ¿Por qué? Porque hay 11 cajas provinciales de jubilación que son pagadas por los gobernadores. Entre ellas las tres más grandes. Buenos Aires, que son las que tienen más jubilados. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lo pagan los gobernadores. Con la plata. Ahora va. Entonces, ¿qué digo? Cuando yo miro y el Estado minarquista que quiere Milei, que es seguridad y justicia, lo pagan los gobernadores. A ver, si están de paro y no te sale la sentencia de divorcio, la cara lo ponen los gobernadores. Si están de paro, tenés que ir a trabajar y no podés dejar los pibes en el colegio, la cara lo ponen los gobernadores. Si tu pibe se rompió jugando al fútbol un hueso, va al hospital público, la cara lo ponen los gobernadores. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Cuando yo analizo que pagan todo el gasto minarquista y todo el gasto de la democracia socialdemócrata, que es salud y educación, los gobernadores, y además pagan 11 cajas previsionales, está claro que, y gastan el 45%, después está Nación que gasta el 55%, y cuando yo miro esa película, desde el 83, que era 26, y hoy es 42, el gasto de Nación aumentó muchísimo más que el gasto de provincias. De hecho, el resultado fiscal deficitario de los gobernadores de las provincias fue 1% del PBI, redondeando con amortizaciones adentro en los últimos años, mientras que el de Nación fue 5, 6, 4. Te quería preguntar. Y esto, y cierro, perdón. Sí. El despilfarro fiscal, el que se le ocurrió dar jubilaciones sin aportes, al que se le ocurrió dar planes sociales ad eternum sin ninguna prestación, fue Nación. Esa irresponsabilidad jamás lo tuvieron las provincias. ¿Qué quiero decir? El peso del recorte y de la baja del gasto público tiene que caer en Nación. Y los sátrapas de los gobernadores tienen que acompañar, pero el esfuerzo grande debe ser de Nación. Quería preguntar, Javier Milei está haciendo lo contrario, está haciendo recaer todo
sobre provincia. Pero te quería hacer una pregunta, porque yo te escuché a vos decir que Milei está incumpliendo lo que dijo en la campaña y que está llevando un plan de licuación de ahorros, de salario, de jubilaciones, que nos puede conducir a una situación complicada. ¿Lo respondés? Hacemos una pausa muy chiquita y lo respondés después. Ok, sí, por favor. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Mejores sillas y mesas para tu casa o te lo restó son de JCL, productos nacionales directos de fábrica. Visítanos en Córdoba y en Buenos Aires, en Villa Urquiza y Martínez, o comprá online en jclsa.com.ar. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. El mejor restaurante, el mejor lugar, el mejor precio, El Gran Capitán. Y seguimos con Diego Giacomini, el economista más odiado de Javier Milei. El ex... Sí, de Javier. Yo sé que yo me lo imaginaba escuchándolo porque él es eléctrico también, como la manera de hablar, él discutiendo con Milei, lo que deben ser. Uy, me imagino. Yo te aseguro que me escucha todo lo que digo y todo lo que escribo lo lee. Ahora, y por lo que vos decís, con este plan de desahorro, contrario a la economía, a la propuesta austríaca, ¿y cómo terminamos entonces? Bueno, yo creo que Javier Milei tiene que meter un golazo macroeconómico en el cortísimo plazo, que le dé reputación y credibilidad. La gana en el campo económico y esa reputación y credibilidad en los primeros 2 meses, rápido, cortito el tiempo, se da vuelta y la tiene que trasladar a la arena de los sátrapas de los políticos diciendo, mira, hice esto bien, me salió bien, fírmenme, no sé, invento 5 de las 10 cosas que quiero, que me firmen. Y así se la tienen que firmar. ¿Cuál es ese golazo macroeconómico? Yo creo que están dadas las condiciones para que haya alguna chance, alguna posibilidad, alguna probabilidad de que abra el cepo ya rápido en abril y que esa apertura del cepo tenga alguna chance, ninguna certeza. ¿Abrir el cepo a quién? ¿A todos? De que sea exitosa. Cuando digo abrir el cepo... Pero él dijo, él declaró, dice, no, si no tengo 15.000 millones de dólares, bueno, puede haber una hiperinflación. Ahí, sí. Ahora te contesto esto. Sí. ¿Qué es abrir el cepo exitoso? Que el tipo de cambio no le suba mucho y entonces la inflación después no se acelera. ¿Por qué hay probabilidad que sea exitoso? Porque el dólar está bajo y la brecha muy pequeña. Eso aumenta la probabilidad que sea exitosa. ¿Enfrenta amenazas? Claro. ¿Pueden correr contra el dólar? Contesto, sí. Había 200 millones de dólares en depósitos indexados por UVA, ahora hay 1.000 millones de dólares gracias al carry trade del Toto Caputo. Hay 4 meses de deuda de importaciones, redondeando 4.000 millones de dólares, que todo eso va a correr, o en gran medida puede correr contra los dólares. ¿Eso qué haría? Que prácticamente toda la liquidación de la cosecha gruesa podría irse a eso y dejarían de acumular reservas. Ahora bien, eso es lo que está mirando Javier, y Javier acá es timorato, es muy conservador y dice, mira, tengo miedo que si pasa todo eso, que las amenazas toman forma, se me vaya el tipo de cambio y surja una hiperinflación. Primero, lo primero que hay que decirle, mira, Javier, si haces eso y dejas el cepo, estás haciendo lo mismo que hicieron todos los políticos. Cambiar una supuesta explosión que todavía no vino, porque tenés miedo de que si viene la explosión pagues la factura vos,
y te tengas que ir eyectado por dejar el cepo y que siga la implosión, entonces la factura la paga el sector privado. O sea, te estás cuidando vos la cola, no estás cuidando la macroeconomía. Punto número 1, porque él entiende muy bien que si deja el cepo mucho tiempo, en la tendencia de largo plazo se aborta la desinflación, el tipo de cambio también va a subir, el nivel de actividad va a ser pésimo, los salarios van a caer. O sea, él sabe que lo tiene que levantar. Ahora, el punto es que si él tarda en levantarlo y lo pasa al segundo semestre, no sé, invento, agosto, corre el riesgo que nadie sabe qué va a suceder, que la dinámica política, social, económica y empresarial erosione en alguna medida su reputación y su credibilidad. Y cuando lo abra en ese momento, que ya pasó la cosecha gruesa, tenga el mismo efecto que cree que está evitando ahora, o sea, que le salte el tipo de cambio y se le hace la inflación para después. Estamos en la... En el al borde de ahí. Mirá, está caminando por... Yo a Javier le quiero dar un mensaje que es, Javier, la acción humana, el hombre en la acción humana, hace toda su acción humana debajo de la incertidumbre. Toda acción humana, que no es otra cosa que la cooperación de seres humanos haciendo negocios, asociándose, está debajo no solamente de la incertidumbre, sino de los riesgos. El que no toma riesgos se muere de hambre. ¿Qué quiero decir? El hombre, el ser humano de las cavernas, para comer tenía que asumir riesgos. Si quería no asumir riesgos, se quedaba dentro de la caverna, no podía salir a cazar porque lo podían matar y se moría de hambre. Hay mucha gente que se muere de hambre en este país. Obviamente, pero entonces, para redondear, él vive diciendo que la gente votó a un presidente y la gente cree haber votado a un presidente para que hiciera cosas diferentes a lo que hicieron todos los otros. ¿Quién puso el cepo? El cepo lo puso los K, Cristina, Macri y lo dejó Alberto Fernández y Cristina. Señor presidente, Javiercito, yo te digo Javiercito, te conozco de toda la vida, no seas cagón y levantá el cepo. Bien, gracias Diego. Bueno, hablando de bomba. Va a ser una bomba enigmática. ¿Ah, sí? Sí, pero se las trae, mirá. Vos viste que en los últimos 10 días echaron a 2 funcionarios, ¿viste, Javier? Sí, va hecha, fuera. 2 funcionarios asociados a el decreto que le aumentó los salarios al mismo, ¿no? Primero fue el Omar Yacine, secretario de Trabajo, y ahora Armando Guibert, que es el secretario de Modernización. Pero decían que este era más responsable que el otro. Claro, el otro no se entendía nada. Pero el gobierno lo asoció a ese decreto que le pegó en el corazón de relato a Milei. Digo, no soy la casta, no soy la costa, y se había aumentado el 48%. Uno de los dos por eso lo echaron, pero a uno de los dos parece que lo echaron porque habría hecho algo que no es ético. No. Y aprovecharon la volada y dice, mira, aprovechemos el decreto y limpiémoslo. Grave, ¿eh? Uno de los dos, ¿eh? Bueno, nos vamos con la bomba. Dale, ahí está la bomba. Bueno, nos vamos, Edgar. Hasta el miércoles próximo. Si me queda, tengo agua en Quilmes, me llevo el cochecito. Y no, creo que tenemos una lancha acá. Ignacio Mendilarzu se encarga de toda la operación para que pueda venir acá con mi familia. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Chau.